esfuerzo aparece como predominante? ¿Ah? El corte. ¿Sí? El corte aparece como predominante. Aquí, en este tipo de vigas, ¿cuál es predominante? La flexión. La flexión es predominante. Y el corte que aparece es el debido a la flexión. El corte por flexión es distinto. En cambio aquí, en este caso, el corte es la solicitación a la cual está sometida la estructura. ¿Sí? Recuerden, un poquitito esto, vean la teoría, es decir, si yo ya tengo tirando a 3 esta relación, andaría por aquí más o menos. Ahí todavía hay un comportamiento del Bernoulli todavía. ¿Sí? Está entre Bernoulli y el... Ahí puse 3 veces. Aquí todavía hay flexión, ¿entendido? ¿Sí? Porque, fíjense, si yo aquí hago las líneas isostáticas, ¿sí? Las líneas isostáticas de compresión, me vienen más segundo de esto, algo así. ¿Sí? Estas serían las de compresión. ¿Sí? ¿Entendido? Tenemos algo como esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Este régimen de tensiones se da en una viga que se da así. No. ¿Sí? ¿Correcto? En el tipo Bernoulli aparecen las líneas de tracción por aquí así, son extensas, ¿sí? Si yo tengo esto así, son extensas, y de aquí las de compresión vienen así y hacen esto. Fíjense que la compresión está equilibrando la carga, mientras que aquí la compresión es debido a la flexión. ¿Entendido? La carga, ¿sí?, se equilibra con la flexión de la viga con compresiones arriba y tracciones abajo. Entonces aquí tenemos un régimen de estas características para él. ¿Sí? En cambio aquí, nuestro régimen, puede ser muy raro el sistema de... ¿Sí? Puede venir así, hacer una cosa así, inclusive bajar la tracción aquí abajo, prácticamente así. ¿Sí? ¿Entendido? El régimen de tensión aquí no es lineal. Las isostáticas esas son las de compresión, ¿cómo serían las de tracción? Son perpendiculares, ¿sí? Entonces, bueno, pero poner bien llena, y aquí cómo se cruzan estas, ¿a cuántos grados se cruzan? Aquí, a 90, exactamente. Entonces se cruzan 90 y entran a 90 grados, entran aquí, ¿sí? ¿Y qué inclinación tendrán cerca del apoyo la isostática de compresión y de tracción? Exacto. ¿Sí? Por eso ahí se dan, aquí están a 45 grados las de tracción, por eso hay que colocar la armadura, estas son las de tracción, así que por eso la armadura a 45 grados en esa zona es la ideal para absorber el corte, ¿sí? Nosotros le llamamos corte, no existe, el corte aparece porque tenemos un sistema de referencia, ¿no es cierto? Usamos un sistema de referencia. Esto es lo que ocurre en la realidad. Son isostáticas entre tracción y de compresión. O sea, ponemos las armaduras de corte a 45 grados. En realidad lo que están tomando son las líneas isostáticas de tracción justo coincidiendo con eso. ¿Sí? Esa es la realidad. Están tomando
electrostáticas de tracción, ¿sí? Así que son débiles. Yo la pongo más sigue así, aquí ya se pierden prácticamente, ¿sí? Y nos quedan así. Aquí pueden haber también pequeñas tracciones en el otro sentido también, ¿sí? Pero son pequeños, ¿correcto? Este ya comportamiento es muy distinto, ¿sí? Y fíjense que el punto este central yo puedo trazar una biela que atraviese las líneas, ¿sí? De compresión, ¿sí? Puedo asumir que en una zona de hormigón que yo diseñe, ¿sí? Eso se llama el método de bielas, está en la 201, no me acuerdo en qué capítulo está, pero se lo usa, por ejemplo, para diseñar ménsulas cortas. La ménsula corta tampoco trabaja igual que una viga en voladizo tipo Bernoulli, ya tiene comportamientos de este tipo, y fíjense que hay una analogía de esto con esto, ¿entendido? ¿Sí? Aquí las tracciones, dependiendo del régimen de tensiones, puede llegar a ser fuerte, ¿entendido? Podemos llegar a tener tracciones fuertes aquí abajo, ¿sí? Pero fíjense que esto lo que va a tratar es de llevar los apoyos hacia afuera, ¿entendido? Si los apoyos son móviles, uno es móvil, y los puntales esto, ¿sí? Esto lo ven como régimen simplificado, lo que va a hacer este puntal es traccionar, generar en este punto tracciones que pueden llegar a ser fuertes en esta zona, pero esa no es por la fricción, ¿sí? Son tracciones fuertes porque todas las compresiones van hacia los apoyos, y si los apoyos, uno de ellos es móvil, es como que se me están abriendo las patas, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que ocurre también en un cabezal. Cuando el cabezal es de dos pilotes, ¿sí? Tenemos dos pilotes nada más, y el cabezal coincide con este análisis. Si tenemos cuatro pilotes, por ejemplo, ese análisis es similar, pero se traslada al espacio, que ya vamos a ver, ¿sí? Todo eso lo vamos a resolver con el método de Bielas. Cuando esto tiene una relación, ya vamos a ver cuál es el ángulo recomendado, ¿sí? El ángulo que ustedes tengan de esta biela depende de esta altura. Si esta altura se va achicando, ¿sí? Este comportamiento de biela va desapareciendo y nos vamos transformando en un comportamiento de fricción, ¿sí? Si el cabezal por alguna razón yo lo tengo que diseñar ya flexible, es decir, como una placa, en ese caso sí o sí tienen que usar elementos finitos, ¿entendido? Y modelizar el conjunto en 3D. Si no, no se va a poder captar bien el comportamiento de esto. ¿Entendido? ¿Sí? En el 90% o más de los casos, pilotes se diseñan con cabezales rígidos porque es el mejor comportamiento, ¿sí? Si no, las placas también aparecen ciertos factores de corte muy importantes. Entonces, se recomienda siempre diseñar cabezales rígidos, ¿sí? Respetando más o menos esta relación, no tiene que ser tan estricta, pero nosotros lo vamos a controlar a ese efecto hasta la armadura de tracciones que va abajo, lo vamos a controlar ese efecto con ese ángulo alfa. Ese ángulo alfa tendrá que ser mayor o igual a 25 o 26 grados por ahí más, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Ese ángulo alfa es el ángulo en el espacio, ¿sí? Si es
entonces es el ángulo entre el plano horizontal donde están las armaduras inferiores y el puntal, ¿entendido? Ya vamos a ver desde dónde hasta dónde consideramos el puntal. En principio yo le estoy dibujando aquí el eje del pilote, la armadura inferior, ¿sí? Y el baricentro de la columna, y ven que aquí se unen el punto eje, armadura y puntal, ¿sí? Que parte de ahí. Es el eje del puntal. Bueno, en la capacidad individual, aclarando esto para que ustedes tengan una perspectiva previa, nosotros estamos por analizar la capacidad de carga individual. Indudablemente ustedes verán, son dos pilotes nada más, que ya este pilote no se va a comportar solo, igual que acompañado, ¿no es cierto? Si yo les estoy diciendo que vamos a considerar la capacidad por fricción, ustedes van a decir, sí, pero aquí tengo un poco nomás de suelo. ¿Cómo se va a desarrollar? Si al lado tengo otro, ¿sí? Bueno, eso se modifica a través de un factor de corrección que se llama factor de grupo y que disminuye la capacidad individual en función del suelo y del alejamiento que tengan los pilotos. Como hay que respetar este ángulo para que se compruebe esta hipótesis, a medida que yo alejo los pilotes, ¿qué deberán crecer? La altura del cabezal, exactamente. Y por lo tanto estamos encareciendo el proyecto. Ahora, si lo junto demasiado, también encarezco el proyecto porque es más difícil la perforación y ni les cuento el hincado porque están demasiado cerca, ¿sí? Entonces hay ciertas distancias recomendadas. La recomendación final de la distancia la establece el fabricante, del constructor del pilote. Es decir, que cuando hay pilotes, los proyectos, uno hace un cálculo que es un anteproyecto y el calculista tiene que estar al lado de la empresa constructora del pilotaje continuamente, ¿sí? Porque hay que hacer correcciones de los esfuerzos en los cabezales continuamente, ¿sí? Hasta que se tiene el proyecto ya ejecutado final y todo prolijamente analizado y verificado. Bueno, aquí en la punta estamos suponiendo que queremos llegar a un estrato de suelo resistente o roca. Eso es lo que pretendemos, ¿sí? El suelo es tan malo que queremos llegar a donde hay suelo bueno. En general, nosotros tenemos suelos más compactos, ¿sí? Consolidados, cuanto más profundo vamos, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Tenemos cada vez mayores densidades. Bueno, hay lugares donde no ocurre eso. La densidad puede ir variando, bajando, etc. Y nos encontramos, por ejemplo, ¿sí? En Salta, sí, es posible llegar a estratos de apoyo suelo resistente roca a distancias relativamente aceptables, ¿sí? Cerca del centro tenemos estratos resistentes a 8 metros, 10 metros, ¿sí? Pero los análisis tendrían que ser más profundos. ¿Qué pasa en Salta? Como en un valle sedimentario, se han depositado, hay estratos más resistentes arriba hasta abajo en algunos lugares. Porque tenemos suelos arcillosos, y vimos, inclusive, que se han quedado por debajo de suelo granular. Ustedes ven un río nada más. Fíjense cómo el río va moviendo material y se encuentra con zonas de roca, de piedra y arena mezclada, y de pronto tenemos zonas en las laderas. Pueden ver que cuando cambiando el río y sigo para el otro lado aparece la barranca y vemos ripio, arena, ripio, por ejemplo, ¿sí? Eso pasa en el río nada más. Ahora imagínense a nivel geológico un valle sedimentario, ¿sí? Que es un valle sedimentario que se ha ido llenando
Salta, en todo el Valle del Lerma, era una enorme quebrada, donde se ha ido depositando lo que el río iba tirando, todos los ríos que confluían en el valle. ¿Y qué tiraban? Piedra, rocas, ripio, arena y arcillas, limo, todo junto y mezclado. Entonces van formando lentejas. Eso se supone que nosotros tenemos que hacer análisis o sondeos más profundos cuando construimos edificios de altura. Bueno, el Valle de México, donde está la Ciudad de México, eso era un enorme lago. Era un lago, pero inclusive unos pocos siglos antes de que los aztecas realmente ahí, ¿sí? Antes de que los aztecas comiencen a poblar la zona donde ahora es México, hasta poco tiempo antes, eso era un lago que fue depositando también depósitos, pero ahí no había piedras, así que es un suelo muy blando. El problema también es que es muy profundo, tremendamente profundo. Entonces no se puede llegar a estratos resistentes. La única manera es trabajar con fricción, ¿sí? En su superficie lateral o fuste y con muchos pilotes, ¿sí? Cabezales enormes, no queda otra. Así como están fundados esos edificios enormes en México, son todos hechos con pilotes. Hay mucho uso, ahí sí, de losas de fundación, grandes, enormes, ¿sí? Que trabajan a flexión, pero que son de altura muy importante, y pilotes, ¿sí? Menos de pilote el edificio. Bueno, entonces, ahí sí estamos hablando de pilotes que pueden tener 30.000, hay edificios realmente con pilotaje muy importante. Donde se usó también mucho pilote, y que también con estructuras no propiamente cabezales, sino con losa y otras estructuras masivas. Aeropuerto de Kobe, en Japón, ya lo pueden buscar. Está a las afueras de Kobe, ¿sí? No sé si se llama estrictamente Aeropuerto de Kobe, pero está cercano. Han fabricado una isla, ¿sí? No existía isla ahí. Han fundado la base de esa isla, han comenzado desde el lecho y han comenzado con pilotes dentro del lecho. Entonces fue una obra monstruosa, ¿sí? Han establecido eso, han hecho todo por método de elementos finitos desde el principio hasta el último, y fue increíble la precisión que han logrado en la predicción de los desplazamientos finales. Es decir, en el proyecto final vos tenías que quedar hasta este nivel, con la aceleración por elementos finitos, han ido sacando cuánto material extra tenían que volcar para lograr un desplazamiento final aceptable. También la predicción de cuánto se iba a hundir eso, no había forma de evitar que se vaya hundiendo con el tiempo, es decir, que es una estructura que tiene una vida útil determinada, así correctamente determinada, en un determinado momento hay que desarmar eso, volver a consolidar y volver a armar el aeropuerto. Eso está todo con metodología BIM, el control de todo eso. Bueno, ahí tienen algunas cosas, ¿sí? Algunas pautas. Ahí habla en ese PDF de una
cuelga de los pilotos, básicamente. ¿Sí? Ya vamos a ver. Bueno, eso es difícil de determinar, pero bueno, si uno sospecha que pueden ocurrir esas cosas, por ejemplo en México tienen en cuenta continuamente cuánto de la capa de arriba puede consolidar, ¿sí? Las acequias básicamente consolidan, esperen, van desprendiendo el agua del tiempo y se echa. Cuanto más peso tenga la ciudad, y más va a ir consolidando todo. ¿Sí? Bueno, y eso la fricción negativa, después lo hablan, después lo ven eso. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando. La fricción lateral, indudablemente la van a sacar a partir de la carga vertical, que depende de la altura y la densidad de los estratos, ¿sí? Y del coeficiente de empuje lateral, ¿correcto? Eso ya lo han visto, ¿no es cierto? En geotecnia. ¿Geotecnia han visto el empuje lateral? ¿Sí? Bueno, el concepto es el mismo, entonces aparece un coeficiente de empuje de suelo, ¿sí? Cuando no tenemos un pilote, es el empuje lateral del reposo del suelo, que normalmente le llamamos caseo. El K, el empuje lateral sobre el fuste, depende de la tecnología de construcción del piloto, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas recomendaciones. Capacidad de carga, capacidad de punta, si la llegamos a un estrato resistente, y capacidad de fricción lateral. Debemos conseguir con esta resistencia última, ¿sí? Un factor de seguridad. Vamos a hablar de un factor de seguridad de 3 en pilotos, ¿sí? No le vamos a escatimar a la seguridad del piloto, ¿sí? Un último sobre el N del piloto, que ya vamos a ver cómo se lo obtiene si tenemos un grupo de pilotos. También hay que tener cuidado con la presión efectiva hasta el fondo del pilote, ¿sí? Ya hemos hablado algo que es una limitación siempre de la presión efectiva. Aquí es más notorio todavía, ¿sí? Entonces, en el término de capacidad de carga que aparezca la presión efectiva, debemos de incorporar el límite, ¿sí? Siempre trabajar con la capacidad de la presión efectiva límite. Bueno, ahí dice que hoy 3, nosotros volvemos a hacer 3, ¿sí? También el factor. La incertidumbre es grande. Como le dije, se termina de diseñar la fundación del piloto durante la construcción, porque ahí se van analizando las resistencias que van obteniéndose en la maquinaria va sensando. Entonces, la capacidad de carga de punta la vamos a dividir en 2 términos. Ahí aparecen los factores de capacidad de carga, de nuevo, son factores del coeficiente de fricción, o el ángulo de fricción interno del suelo. El primer factor está multiplicado por la cohesión, ¿sí? Entonces ese sería el término de la cohesión, pero de nuevo, el factor de capacidad de carga que aparece en N6 y NQ, ¿sí? El NQ, el segundo término, tiene en cuenta la capacidad, la presión efectiva. Ambos factores de capacidad de carga dependen del ángulo de fricción interna. Y el área de la punta del pilote, no importa si es hueco el pilote, una vez que se entierra, el área que aparece ahí, área del pilote de todo el pilote, ¿entendido? Normalmente son circulares, pero hay cuadrados. Entonces el área total, no importa si es hueco, ¿sí? Bueno, ahí están las limitaciones a la capacidad a la presión efectiva. Ahí estamos en arenas. Vamos a usar eso para determinar
está separado en condición de arcilla y condición de arena, ¿sí? Pero naturalmente, cuando hay mezclas, usamos ambos términos, ¿sí? Ahí simplemente está para decir, bueno, este término solito se evalúa así, y este otro término solito se evalúa así, y ustedes toman los dos. Para la capacidad final tenemos capacidad de punta. Pregunta. Siempre la capacidad última va a ser la suma. Digamos que en el suelo tenemos un estrato resistente y llegamos al estrato resistente. Siempre vamos a tener los dos términos en todas las condiciones, en todas las combinaciones de estado de carga. O si hay un nivel freático hay que modificarlo, se modifica el peso específico, ¿sí? Será el efectivo, pero fíjense que esta última es con la capacidad de punta hacia arriba y no puede trabajar inversa. Es decir que la capacidad de carga de ese mismo pilote traccionado, si es que se desarrolla de punta, no existe para el traccionado. Entonces tenemos dos capacidades de cargas distintas, ¿sí? Para pilotes comprimidos y para pilotes traccionados, ¿sí? Entonces son así que es común. Y si el pilote está resistiendo, por ejemplo, un muro de tensión, en general uno de los pilotes está traccionado y el otro comprimido, tenemos un muro así y pilotes aquí, uno trabaja traccionado y otro. Simplemente la condición de phi igual a 0, fíjense que en este gráfico, para phi igual a 0, esto parte de este valor. Eso es lo único que está indicando la segunda diapositiva. Nada más. ¿Entendido? Solo del gráfico sale esta ecuación, esta relación. Y el CU es la cohesión no drenada. ¿Sí? Debajo de la punta del pilón, donde después tenemos en otras áreas otra cosa. Aquí también el ECO puede usar el método de Jambu, ¿sí? Lo que pasa es que hay que estimar algunas cositas, si no pone a verlas. Pero siempre la capacidad de punta está determinada por esos dos términos. Y Jambu lo obtiene de forma distinta, nada más. ¿Sí? Con esa fórmula que aparecen ahí. Pero aparece un ángulo eta que debe ser estimado. Ese ángulo eta recién se puede calcular durante la construcción. No hay manera de. Se lo estima en función de la experiencia y de tablas que tienen los constructores y se lo aplica. Nosotros lo que podemos usar, que les recomiendo por Jambu, y les pido que también analicen por Jambu, Meyeroff y Jambu. Por Jambu van a trabajar, aparece ese eta con los valores extremos, ¿sí? Y un intermedio, y vean cómo varía la capacidad de carga para distintos ángulos de venta. Ahí hay algunas recomendaciones. La lateral o de fute, ¿sí? Tenemos una fricción unitaria, ustedes la sacan por el gamma, ¿sí? El que ya habíamos visto, perdón, el sigma lateral, ¿ya? ¿Sí? El sigma horizontal, que es el coeficiente de empuje del suelo, que ya lo vamos a ver, depende de las condiciones, y la presión vertical, ¿sí? El sigma vertical es este. Presión horizontal, no se ve como te voy diciendo, presión horizontal igual a K por la presión vertical. ¿Sí? Aquí, en el borde del pilote, en la superficie, aparece un coeficiente de fricción que depende de los materiales. Tenemos entre suelo y hormigón.
fracción de la tangente o del ángulo de fricción interna del suelo, o de la tangente del ángulo de fricción interna. ¿Sí? Ese coeficiente de fricción entre hormigón y suelo. Ya algo hemos visto, me parece. Entonces, ese Fs es la fricción unitaria. ¿Sí? Y la fricción unitaria, lo vemos acá, a ver, si está por algún lado, aquí está, es lo que recién estábamos relatando un poco, es el K por el sigma vertical, o sea, este es el sigma horizontal, la presión horizontal sobre el pilote, que es lo que necesitamos para analizar la fricción en el plano del pilote, ¿sí? En la fuerza perpendicular a la superficie del pilote, multiplicado por el coeficiente de fricción entre hormigón y suelo. ¿Sí? Ese delta que aparece ahí, ¿sí? El ángulo de fricción, fíjense que va entre 0,5 del ángulo de fricción interno del suelo y 1,08 del ángulo de fricción interno del suelo. Es cuando hay incertidumbre, y bueno, 0,5 no nos queda otro, ¿entendido? ¿Sí? Hay recomendaciones para algunos tipos de suelo y es más grande en arenas, ¿entendido? Y disminuye hacia suelos cohesivos. Entonces, en los suelos cohesivos es esperable usar el 0,5 y encima el ángulo de fricción en el suelo cohesivo es mucho más bajo. Bueno, esa presión unitaria simplemente va multiplicada por este es el perímetro, ¿sí? El perímetro del pilote, es decir, por la superficie. P perímetro por delta dl es la superficie del pilote para ese estrato. Delta dl es el estrato. Entonces estamos sacando, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden discretizar esto, la planilla de cálculo. ¿Por qué? Porque la fricción unitaria es función de la profundidad, va variando con la profundidad, ¿entendido? ¿Sí? Entonces,